Creo que a los niños les encantará. Es tan agradable tener rollos de sushi tan lindos. Maki sushi, rollos de sushi, hosomaki kasarimaki, chumiki, futomaki y uramaki y rollos de sushi. Le mostraré cómo hacer varios maki sushi, rollos de sushi, incluidos hosomaki, rollos finos, kasarimaki, rollos artísticos, chumaki, de grosor medio. Primero, déjame explicarte el nori, algas secas. Está disponible en un tamaño cuadrado, 21 por 19 centímetros, conocido en japonés como tamaño Senkei. El tamaño de Quan King debería ser el mismo en todo Japón. Los hosomaki, rollos finos de sushi, se elaboran con la mitad del tamaño del Senkei. Ten preparada agua con vinagre. Lo llamamos tesu. Lo utilizamos a la hora de hacer sushi para que el arroz no se nos pegue a las manos. También estoy usando mostaza. No necesitas usarlo si no quieres. Primero, haré rollitos de pepino para explicarte cómo hacer rollitos finos. Puedes cortarlo en tiras gruesas, pero creo que también es bueno cortarlo en tiras finas como esta para que el pepino quede suelto en la boca y tenga una textura interesante. Si quieres ser particular, puedes quitar las partes que tienen las semillas o puedes frotarlas ligeramente con sal para quitar el exceso de humedad. Prepara la estera de bambú. La superficie rugosa es la parte inferior y la superficie lisa es la parte superior. El lado superior es donde sobresale la cuerda y el otro lado es la parte inferior. Forma el arroz hasta cierto punto así antes de untarlo sobre nori. Cuando lo extiendas, empuja el arroz con la mano derecha mientras lo aplanas con la mano izquierda. Intenta empujarlo lo más uniformemente posible para que los próximos pasos sean más fáciles. A continuación, voy a untar arroz sobre todo el nori. Primero, haz una pared con tu mano izquierda en el borde del nori. Y luego esparcir el arroz hacia abajo. Como esto. La cuestión es asegurarte de poner el arroz en el borde. Los extremos del hosomaki se vacían fácilmente. Pero hacer una pared con la mano como esta hace que sea más fácil extenderla uniformemente y evitar el problema. Debe quedar así una vez que lo hayas extendido por ambos bordes. Ahora, extiende el arroz por el centro hacia abajo con ambas manos. De esta forma deberías poder untarlo sobre el nori con 3 o 4 toques. Pon wasabi sobre el arroz. Como ingredientes, también puedes poner hojas de shiso si quieres. Untarlo sobre arroz así. Le voy a poner pepino encima. Demasiado hace que sea difícil rodar, mientras que muy poco hace que parezca desequilibrado. La cantidad de arroz e ingredientes que caben en una hoja de nori es limitada. Entonces, dependiendo de los ingredientes, debes ajustar la cantidad de arroz para que el grosor del hosomaki sea el mismo que el de otros con diferentes ingredientes. Por ejemplo, cuando uso un ingrediente con sabor fuerte, pongo un poco encima de más arroz. Ahora, alinea el borde inferior del nori con el borde del tapete. En realidad, puedes enrollarlo incluso cuando está colocado por aquí, pero el arroz en el borde superior se pega al borde del tapete de esa manera. Al enrollarlo, lleve el borde inferior del tapete a la línea entre el arroz y el nori. Levante un poco el tapete con los pulgares así. Sujete ligeramente los ingredientes con el resto de los dedos, de lo contrario se colapsarán. Ahora, enróllalo con los pulgares. Si la cantidad de arroz y los ingredientes son correctos, el borde del nori debería llegar hasta el margen del arroz. Luego, enróllelo hasta la mitad así. Con el tapete puesto, levanta un poco este borde así y enrolla el hosomaki hasta la mitad. Básicamente, el hosomaki debe ser cuadrado, así que sosténgalo con los pulgares, dedos medios e índices así para darle forma cuadrada. Sujétalo un poco fuerte. De esta forma, el hosomaki quedará cuadrado. Mientras los bordes del nori se peguen entre sí, no colapsará. Esta es la forma más básica de hacer hosomaki. Limpia ligeramente el cuchillo con un paño húmedo antes de cortarlo para que el arroz no se pegue al cuchillo. Golpee los extremos del hosomaki antes de cortarlo, ya que los ingredientes sobresalen. Básicamente, el hosomaki se corta en 6 trozos. Primero, córtalo por la mitad. Coloca las dos piezas una al lado de la otra así y córtalas en 6 piezas iguales. Algunas personas los colocan así. Realmente no se nota con el rollo de pepino, pero si los cortas de esta manera, las caras cortadas se verán opuestas. Por ejemplo, si pones un ingrediente amarillo más cerca de ti y uno rojo al otro lado, el orden de los ingredientes será amarillo, rojo, rojo y amarillo si los colocas así.
Entonces, si quieres alinearlas en amarillo, amarillo y rojo, coloca una de las piezas sin girarla. Las caras cortadas lucirán prolijas de esa manera. Córtelos en 6 trozos iguales. Y tendrás hosomaki que probablemente hayas visto antes. Listo. Un hosomaki más. Esta vez es un rollo de calabaza seca. El rollo de calabaza seca o el rollo de natto generalmente se corta en 4 trozos. Al hacer este tipo de hosomaki, lo enrollamos para mantener una forma redonda en la parte superior. Te mostraré cómo hacerlo. A los ingredientes jugosos como este se les debe exprimir el exceso de agua de antemano para que sea más fácil de enrollar. Alinee el borde del nori con el borde del tapete. Lleve el borde inferior a la línea entre el arroz y el nori y luego enróllelo hasta la mitad con el borde del tapete levantado. Para el rollo de pepino, empujamos hacia abajo la parte superior para que quede cuadrado. Pero no hacemos eso con el rollo de calabaza seca o el rollo de natto. Simplemente sosténgalo bien y apretado por los lados con 2 dedos. De esta forma podrás mantener la forma redonda en la parte superior. Solo le damos esta forma al rollo de calabaza seca y al rollo de natto. Como os dije, estos dos tipos de hosomaki se cortan en 4 trozos. Así que córtalo en 4 trozos, no en 6. En realidad no tengo una respuesta clara de por qué los cortamos en 4 pedazos. Pero lo que he oído es que cuando se pone rollo de calabaza seca sobre mostradores de madera en restaurantes de sushi, la calabaza seca deja una marca si la cortas en 6 trozos y los colocas así, pero si lo cortas en 4 trozos y los pones así, las caras cortadas no tocan la encimera y dejan ninguna marca. Esta es, entre otras, la razón que más me ha convencido. Lo mismo para el natto roll, porque no queremos que el natto se pegue a las encimeras de madera, lo cortamos en 4 trozos y los colocamos así. Esta razón tiene sentido al menos para mí. El siguiente es kasarimaki, rollo de arte. Voy a hacer un rollo de sushi con diseño de flores. Los ingredientes son oboro y tiras de tortilla. Oboro se elabora asando pescado picado hasta que se vuelve polvoriento. Los camarones también se utilizan para hacer oboro. Este está teñido con colorante alimentario. También existe el oboro amarillo que suele teñirse con yema de huevo. Igual que el hosomaki básico, ponemos los ingredientes sobre el arroz y luego le vamos a dar forma de triángulo. No es realmente difícil hacer eso. Forre el huevo y el oboro lo más prolijamente posible de esta manera, sin colocarlos al azar. Para que el diseño floral aparezca claramente. Igual que antes, asegúrate de poner los ingredientes hasta los bordes. Al enrollarlo, lleve el borde inferior al borde del arroz para formar una lágrima. Para el hosomaki básico, le damos forma cuadrada aquí, pero para este, sosténgalo con fuerza para darle forma de triángulo una vez aquí. Y luego enrollarlo hasta la mitad. Nuevamente, dale forma de triángulo. Bueno, casi triángulo. Mantenga una forma redonda en este lado para que tenga forma de lágrima. Ahora tienes hosomaki con forma de pétalo de flor. Compruebe que el nori esté cerrado correctamente. Es más fácil de ver cuando lo cortas. Se vuelve así. Imagina esta forma terminada cuando la enrollas. Córtalo en 6 trozos. La cuestión es cortarlo en tamaños iguales. De lo contrario, la altura de cada una será diferente y la flor no lucirá muy bonita. Después de cortarlo, colócalos en forma de flor como esta. Es bueno tener un lindo rollo de sushi como este en las celebraciones. Rollo de sushi, kazamaki. Continuación, les mostraré cómo hacer chumaki, rollo de espesor medio. Usamos nori del tamaño de un hansai colocándolo a lo largo así. Para el futomaki, rollo grueso, ponemos arroz sin dejar espacios, pero para el chumaki no ponemos tanto arroz para que aún se vea un poquito de nori debajo del arroz. La ventaja del chumaki es que puedes empezar a enrollarlo sin necesidad de utilizar una estera de bambú. Eso significa que puedes hacer 2 o 3 rollos al mismo tiempo. Esta ventaja resulta útil, por ejemplo, durante las horas de mayor actividad, como la hora del almuerzo en los restaurantes de sushi. Creo que es la mayor ventaja del chumaki. Los ingredientes son atún y rábanos en escabeche. Esta carne de atún se extrajo de alrededor de la columna vertebral que llamamos nakaochi. Algunos restaurantes de sushi mezclan grasa de atún que se conserva por separado con carne de nakaochi para hacerlo más sabroso.
Es bastante graso por lo que depende de la preferencia de cada persona comerlo. Después de untar el arroz y ponerle los ingredientes, al igual que el hosomaki, trae el borde inferior del arroz hasta aquí de esta manera. En el caso del chumaki, aquí hay un margen de nori. Enrolle esto así. La forma es un poco desigual, así que ahora los pondré uno al lado del otro y arreglaré la forma con una estera de bambú. Algunas personas le dan forma cuadrada. Pero lo que hago es sujetar solo los lados y mantener una forma redonda en la parte superior, como el rollo de calabaza seca que hice antes. Chumaki es bastante fácil de hacer. Lo cortamos a menudo en 4 trozos. Si haces 2 rollitos a la vez, córtalos juntos así. De esta forma podrás prepararlo y servirlo rápidamente. Eso es todo para chumaki. A continuación voy a hacer futomaki, rollo grueso. Algunas personas utilizan solo una hoja de nori del tamaño de un zenkei. Personalmente, creo que es demasiado pequeño para futomaki, por lo que normalmente agrego un cuarto de nori del tamaño de zenkei. Utiliza unos granos de arroz para pegar 2 hojas de nori. Cómo untar arroz sobre nori es básicamente lo mismo que con hosomaki. Es solo más arroz para untar. Solo asegúrate de extenderlo hasta los bordes y aplanarlo. Mientras te asegures de hacerlos, no es nada difícil. La cantidad de arroz a usar depende de la cantidad de ingredientes que estés usando, pero básicamente los ingredientes están sueltos a diferencia del arroz pegajoso, por lo que debes poner mucho arroz hasta cierto punto para unir los ingredientes. Teniendo esto en cuenta, debes ajustar la cantidad de arroz para que el futomaki no se colapse después de cortarlo. Pongamos ingredientes. Esto es oboro. El mismo oboro rosa que usé antes para el arte floral de kasarimaki. También le estoy poniendo semillas de sésamo para darle sabor. Las semillas de sésamo combinan bien con ingredientes dulces como la calabaza seca o el hongo shiitake. Esto es tortilla. El consejo para que sea más fácil enrollar el futomaki es dejar aquí un margen de 2 a 3 centímetros a la hora de poner los ingredientes. Agrega el pepino. Agrega el hongo shiitake. Cociné a fuego lento shiitake seco con salsa de soja y azúcar. Es bastante fácil de hacer. Los que se encuentran fácilmente en los supermercados tienen un sabor fuerte para mejorar su vida útil. Puedes hacerlo fácil y rápidamente en casa y está delicioso. Esto es calabaza seca. Usa cualquier ingrediente que realmente te guste. Esto es cangrejo. En realidad, los camarones se usan a menudo para el futomaki, pero creo que el cangrejo combina mejor con ingredientes de sabor dulce. Esto es gari, jengibre encurtido. También sería bueno agregar congrio aquí si es así. Esto es rábano en escabeche. Creo que un ingrediente con una textura crujiente o un sabor salado resalta el sabor del futomaki. Vamos a rodarlo. Igual que el hosomaki, alinea el borde inferior del nori con el borde del tapete y trae el borde hasta aquí. En el caso del futomaki, debes sujetarlo fuerte una vez aquí para unir todos los ingredientes porque quedan sueltos como dije antes. Luego, enróllelo hasta la mitad. Al igual que el rollo de calabaza seca, sostenga los lados manteniendo una forma redonda en la parte superior. Si la forma cuadrada de la tortilla queda horizontal, el futomaki quedará bonito. Por la cantidad de arroz e ingredientes, sobresalen así de los lados después de darle forma. Entonces, empújelos con un paño. De esta manera, lucirá prolijo. Ahora que le has dado forma ajustada desde todas las direcciones, no se colapsará fácilmente. El futomaki suele cortarse en 8 trozos. Es fácil ya que solo necesitas seguir cortándolo por la mitad. Los lados no se ven tan bonitos, así que colócalos así. Futomaki debería verse mejor así. Futomaki es alto, por lo que puede resultar difícil cortarlo en línea recta. Una rebanada debería verse así. La tortilla está en el centro con otros colores rodeándola. Creo que se ve hermosa. Después de cortarlo, deberás darle forma nuevamente con una estera de bambú. Eso es todo por futomaki. Por último, voy a hacer uramaki, rollo del revés. Supongo que te puedes imaginar fácilmente el California Roll, pero el uramaki es un tipo de sushi roll que lleva nori en su interior y se podría decir que es el mismo tipo de sushi que el kasarimaki. Después de untar arroz sobre nori como de costumbre, le daré la vuelta para enrollarlo.
Debido a su nombre, el rollo de California parece haber sido inventado en los pero en realidad comenzó con el uramaki, ya que los occidentales no pensaban que el rollo de sushi normal pareciera sabroso debido a su exterior de nori negro. Entonces, los japoneses empezaron a servirles uramaki, les gustó y se hizo popular en Estados Unidos. Al final le pusieron mayonesa, aguacate y ese tipo de cosas. Luego, después de desarrollarse así, fue traído de regreso a Japón como rollo de California. Le estoy poniendo brotes de cebolla verde. No hay nada difícil en hacer uramaki. Untar arroz sobre nori, darle la vuelta, esparcir arroz en el medio y ponerle los ingredientes. Y ahora solo falta rodarlo. A continuación le voy a dar forma con una estera de bambú. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente lo mismo que hice para hacer hosomaki y chomaki. Ponle un paño al rollo para evitar que se pegue el arroz y dale forma con un tapete. Eso es todo. Una de las mejores características del uramaki es que el arroz está por fuera, lo que significa que puedes decorar el exterior. Esto es algas trituradas. Puedes decorarlo así. Parecerá interesante. Al igual que el rollo de California, también puedes utilizar tobiko, huevas de pez volador, para decorarlo. Creo que los niños lo disfrutarán. Cortalos y listo. Cortarlos así. Eso es todo por uramaki. Espero que disfrutes este vídeo. Gracias, que tenga un bonito día.